Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar siempre con la preferencia para Doble Vía aquí en Radio América. Me reintegro después de unos días fuera para que dialoguemos y se da cuenta usted que puede irse un año si quiere del país, se puede ir un año y los años que quiera y le basta un minuto para estar al tanto de lo mismo, porque en Honduras nada cambia, esa es la triste historia de Honduras, que se va y estamos hablando de lo mismo y quedamos exactamente en lo mismo. Así es que a veces hasta por salud mental es mejor descansar un poco porque no logra nada. Lo único que se gana aquí en el país es estrés. Estrés porque, repetimos, estamos en un círculo vicioso donde nada cambia. Uno que otro actor, pero finalmente es lo mismo. Pues ya pasaron las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y hemos vuelto a lo mismo. Dos temas han estado dirigiendo o han estado pues en el ámbito nacional. Era obvio, el diálogo, que no sé a qué le llaman diálogo en el país, y la elección del Congreso de la República, el nuevo Congreso. En los dos temas hay una pérdida de tiempo increíble para quedar exactamente en lo mismo, en los dos temas, porque decía don Olvan Valladares una palabra ¿qué decía don Olvan sobre esto? Decía, bueno, se me escapa la palabra. Una cosa es que esto es una pantomima, decía. Lo de el diálogo para elegir la Junta Directiva del Congreso es una pantomima y tiene toda la razón. Todo indica que va a quedar igual. En Honduras no ha pasado nada. Y en el diálogo, con el mentado prediálogo que se dio, el gobierno de la República convocó hábilmente a sectores que son dirigidos por gente que es afín al gobierno o que hace negocios con el gobierno o que le tiene miedo al gobierno. Ese es el prediálogo. Amigos del presidente de una u otra forma, entre unas organizaciones que dicen ser populares, porque las organizaciones populares deben de dar el ejemplo, es de dignidad. Hay que entender esto, porque hay mucho cabeza caliente que creen que cualquier cosa es incitar a la violencia y no es así. Es reclamar el derecho. Reclamar un derecho. Honduras tiene que cambiar, poco a poco tiene que cambiar, pero así como vamos, no vamos a cambiar en nada. Pues decía, esos son los dos temas. Analicemos ese prediálogo. ¿Diálogo con quién? Todos los que son afines al gobierno, ultraconservadores o por conveniencia, están promoviendo gente que es altamente conservadora y que les garantiza que nada va a cambiar. Por el otro lado está lo mismo, con gente que se supone que es revolucionaria. Pero ¿qué se va a dialogar? Yo lo decía en mi propia página en Facebook. ¿De qué se va a dialogar? De nada. Ese mentado diálogo solo es para legalizar todo lo que ha pasado en el país. Sencillamente, para legalizar la situación del presidente de la República, que ya es legal, pues, o es ilegal aceptada. Una cuestión ilegal aceptada. Esos reconocimientos que hace el mundo, la comunidad internacional y los países son muy calculadores. Finalmente los presidentes así actúan. Nadie dice nada, pues felicitémonos, no más, pues ¿qué van a decir? Y si lo dice Estados Unidos, con más razón, los demás van bien mandaditos. Todo es negociación, o sea, la comunidad internacional es bien raro entender. Es el tema los hondureños. ¿Cómo nos vamos nosotros a entender? Pero ese diálogo, repetimos, con solo ver la gente que se convocó, quienes comienzan a dirigir y a hablar, gente que nunca abrió la boca para evitar conflictos como los que hoy vivimos, gente que nunca abrió la boca. Yo veo empresarios que ahora hablan hasta por los codos, aparecen con posiciones sacerdotales, pero que nunca hablaron, nunca advirtieron, no les interesa la democracia, les interesa sus negocios, el status quo. ¿Cuál es el gobierno? No importa. No es que apoyan al presidente Hernández, no lo apoyan. Apoyan a cualquiera que les permita hacer negocios. Esos son los empresarios que tenemos en el país. El sistema que sea comunista, derechista, conservador o lo que usted quiera, es lo de menos. Lo importante es que con tal que puedan hacer negocios, ahí van a estar. Así vemos ese montón de empresarios timoratos que hoy están hablando y sectores, organizaciones de ONG que creo que lo que se están jugando es su subsistencia en el país. Se juegan su subsistencia y su conveniencia. ¿De qué van a dialogar? ¿Sobre qué van a dialogar? Nuevas elecciones, aceptar lo que dice la OEA. De eso no van a dialogar. Hacer unas nuevas elecciones, ver cómo se respeta la Constitución. Yo miraba cómo en estos días decía alguien, es que eso de unas nuevas elecciones no está contemplado en la ley. Así lo decían algunos que
se afanan en creer que son demócratas, que son gente correcta. No está contemplada en la ley. Y está contemplada en la ley la reelección presidencial. Tampoco está contemplada, nunca estuvo contemplada. O sea, defienden la ley en lo que les conviene y en otras cosas se hacen los locos. La reelección presidencial nunca estuvo contemplada, entonces tampoco podemos ponerle peros a pensar en un nuevo proceso electoral. Pero solo es que estoy en este momento, en esa catarsis que tenemos que realizar. ¿Se va a hacer algo de eso? No. Entonces, ¿de qué van a dialogar? ¿De legalizar o de repartir, de darle a grupitos, a pseudo dirigentes obreros, a pseudo dirigentes de ONG, darles una participación, un confite para que todos acepten y evitemos las protestas? Ese es el arreglo en Honduras. El arreglo en Honduras, el diálogo, el nombre verdadero es repartir. Todo el mundo feliz, todo el mundo tiene una parte del confite y excelente. Miren, aquí en esto le meten a la gente que hay dos sectores. Ustedes lo van a ver. Hasta el cardenal juega con eso. Dos sectores, los buenos y los malos. ¿Quiénes son los malos según lo que estamos viendo? Los malos son los que andan en las calles. Esos son los malos que quieren desorden, así lo están vendiendo. Y los buenos son los que siempre han estado gobernando, los que han hecho los negocios. Esos son los buenos en el país. Los que crearon todo el desorden que tenemos hoy en Honduras, ellos son los buenos. Y repito, los malos los que están en las calles. Hay que hacer una diferencia entre el que esté en la calle. Porque en los dos sectores, el que esté en la calle y el que no esté en la calle, hay gente buena y hay gente mala. Pero si ponemos la balanza, hay más gente buena en la calle que la que está en este momento arrastrándose al gobierno de la República. ¿Y por qué les digo que hay más gente buena en las calles? Porque hay verdaderos hondureños que están indignados, que han querido que las cosas cambien en el país. Hay gente que tal vez está jugando su propio juego, estoy de acuerdo con ustedes, que no les importa, que pueden negociar, y a eso hay que tenerle cuidado. Y los que están en las calles protestando deben de presionar para que los que supuestamente los dirijan no los vendan. Por eso les digo, hay más gente buena en las calles que están indignados, que no les gusta lo que ha pasado en el país, que se sienten burlados, que saben que hasta para que entre un diputado tienen que negociarlo con alguno de esos peces gordos que están siempre tras bambalina. Ahí hay más gente buena, la gente que se enojó, gente que realmente quiere trabajar, que quiere un trabajo, que no quiere que le den una bolsita de frijoles con una libra de manteca. No, quieren un trabajo. No esa bolsita con la cara del presidente, una bolsita con la cara del presidente que solo tiene las características de un gobierno de los que tanto se critican, de las izquierdas, de esa dictadura. ¿Cuál es la característica del dictador? Mandar a hacer monumentos, poner la cara de ellos por todos lados. Esa es la característica de un gobierno dictador. Pues mucha gente no quiere una bolsita, no quiere un regalo, no quiere andar llorando por un trabajo, arrastrándosele a un diputado, pidiendo que por favor le den un contratito, ni siquiera un trabajo, porque en Honduras hoy el gobierno y la empresa privada se burlan del pueblo, no le dan trabajo, le dan contratitos, contratos donde no ganan nada. Perdieron todos sus derechos, no tienen derecho a prestaciones, no tienen derecho a aguinaldo. Esa es la Honduras que hoy tenemos en el país. Gente que no gana nada. Pues esa gente quiere que las cosas cambien. Muchos de ellos están en las calles, queriendo que las cosas cambien en el país. En el otro sector no, están los sectores cómodos. Yo veo empresarios en dirigencia del COEP hablando hoy hasta por los codos. No hablaron cuando tenían que hablar. Eso es penoso, es vergonzoso. Por lo menos a mí por lo menos no me engañan. Y les voy a decir, como pueblo todos estamos en la obligación de exigirle a los diputados electos que hagan la diferencia. Se cuestionó horriblemente al Partido Liberal en el Congreso que está por salir por haber negociado y permitirle al partido de gobierno mantener el control. Hoy, sin lugar a dudas, el Partido Nacional ya tiene un control de todo, como lo ha tenido. Hoy tiene el Congreso de la República. Si antes les faltaban más diputados y los controlaron a todos, se compraron a un montón de gente, no digamos con 4 que le hacen falta. Ya escuchamos al general Romeo Vázquez Velázquez con una posición tibia, que no era de esperarse, a un Felicito Ávila con una posición tibia más gobiernista, un doctor Mario Noé con una posición tibia y más gobiernista. Esa es la posición de ellos. Hablar de un diálogo por la paz. No, hay que hablar, hay que ser agresivos. No se trata de incendiar el país, se trata de presionar para que se den cambios en Honduras. Aquí se burló la ley.
Aquí no estamos viviendo en democracia. Y como les digo, en la calle sí hay gente que quisiera que las cosas cambiaran en Honduras. Y por supuesto, hay otros que solo quieren incendiar el país. Tenemos que presionar. Tenemos que presionar para obligar los cambios que se requieren para fortalecer la democracia. Hay que rechazar incluso hasta esos empresarios calculadores, que los tenemos demasiado calculadores. Es increíble ver a esta gente y hablar hasta por los codos hoy. A mí por lo menos les voy a decir una cosa, me provoca una rabia horrible, ¿verdad? Que por lo menos digo que es mejor descansar. No estoy ganando nada, puro estrés con esos empresarios cómodos, santulones, con posiciones sacerdotales. Repito, nos están vendiendo la idea que los malos están en las calles, los que quieren destruir el país, los que quieren destruir la paz que vivimos. ¿Cuál paz vivimos en Honduras? La paz, el status quo lo quieren mantener los que viven y se han hecho millonarios, los que viven a costa del Estado, que reciben favores del Estado. Para ellos las cosas nunca deben de cambiar en Honduras, debe ser todo igual. Hay que entender, hay que darle la razón, pues. Si alguien está recibiendo tantos favores del gobierno, tantas canonjías, estúpido sería decir que quiere que las cosas cambien, pues, si la cosa le está favoreciendo. Pero un gobierno se debe a todos los hondureños. Y aquí las cosas deben de comenzar a cambiar. Todos los hondureños comiencen a presionar a todos los que salieron electos. Si presionaron, si cuestionaron al Partido Liberal hoy, hay que exigir y hay que ver cuáles son los diputados que se venden, de entrada que se venden. Venderse cómo, no solamente con dinero, hay miles de formas de comprometerse, porque necesitamos, no se trata de hacerle la guerra por hacerle la guerra al gobierno, se trata de que una democracia está conformada por el balance de los poderes. Ya hubiera ganado el Partido Liberal, hubiera ganado la alianza de oposición, cualquiera. Lo importante era ese balance entre los poderes para no tener a un dictador que esté sobre todas las leyes y sobre todas las instituciones de donde todo el mundo tenga que arrodillarse. Eso tiene que terminar en Honduras, que nos tengamos que arrodillar, que actuemos con miedo. Así se actúa en Honduras, con miedo, con miedo. La gente es calculadora. Es que si digo eso, a saber qué me va a pasar, me van a marginar. Una sociedad de cobardes. No puede seguir las cosas así en Honduras. Les decía, sí hay gente que está realmente muy molesta y que quisiera que las cosas cambien, y por eso tienen que ver a todos esos que hoy llegan al Congreso de la República a ver cómo se comportan. Y no se trata de ir al Congreso y que comencemos como el Congreso anterior, que la primera sesión es un relajo, que se suben a las mesas. No, eso no contribuye en nada. Hacer esa posición que se requiere, a parar todo eso que es absurdo. Ahora, ¿qué les va a interesar? Reglamentar una reelección a fuerza, porque así se está llevando en Honduras. Voy a reflexionar de todo esto que estoy hablando en este momento con Juan Barahona. Todos conocen a Juan Barahona, que ha sido dirigente popular, hoy es diputado electo al Congreso de la República. Vamos a ver cómo actúa Juan Barahona y vamos en este momento a salir de dudas. Dejémonos como decía al inicio, esa pérdida de tiempo y esa palabrería de estar hablando de un diálogo y de una elección del Congreso. El Congreso ya lo tiene electo. Yo le creo a don Olban Valladares cuando dice que ese diálogo para elegir la Junta Directiva es una pantomima, lo creo. Es una pantomima porque creo que ya lo tienen todo controlado. Y Marvin Ponce, que dice que ya todo está arreglado y que va a seguir Mauricio Oliva. Le creo, a los dos les creo, a Marvin Ponce y a don Olban Valladares. Gracias por estar con nosotros. A la gente que nos sigue por el Facebook Live, voy en este momento. ¿Qué tal está Juan Barahona? Gracias por acompañarnos aquí en Doble Vía y que reflexionemos sobre todo esto. Y ahora que lo vamos a llevar, si de por sí hemos cuestionado algunas cosas, ahora con más razón vamos a ver si hacen la diferencia alguien en ese Congreso. Juan, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a la audiencia de Radio América. Gracias por invitarme a este foro Doble Vía y compartir con la audiencia nuestras ideas, nuestras posiciones sobre esta situación de crisis política que estamos viviendo en el país y que esperamos encontrar el camino de la solución. Comienzo con esto. ¿Cree en el diálogo? ¿De qué diálogo estamos hablando? ¿Ese diálogo para qué? Para lograr que, Juan Barahona, comencemos con el diálogo. ¿Lograr qué? ¿Legalizar todo lo que se ha hablado? De acuerdo. ¿O qué se espera con ese supuesto diálogo? El diálogo tiene sentido, tiene contenido si es para tratar problemas
de interés nacional. Y nosotros hemos acordado ir a ese diálogo si es con un mediador internacional aceptado por las partes. Ir con la persona que es el problema, que ha originado todo este conflicto que estamos viviendo, es ir a agrandar más el conflicto, no encontrar respuestas, soluciones a los problemas que estamos queriendo resolver. ¿Diálogo para qué? Para ir a reconocer una ilegalidad, para ir a reconocer un fraude. Todas las cosas hay que definirlas. ¿Para qué el diálogo? No es un diálogo entre los mismos. No, el diálogo es entre las partes que están en conflicto. O sea, ¿cuál sería un primer tema? Si ponemos aquí, Juan, temas de interés, para ir a dialogar, ¿cuál sería el primer tema? Tomando como punto de partida que la reelección, los sectores que están en la oposición nunca la aceptaron como tal, que se habló de un fraude en las elecciones. Entonces, no sé si ese sería un tema o cuál debería ser el tema, el primer tema real de ese diálogo. Para nosotros, la alianza, los temas torales en ese diálogo es encontrar la respuesta al fraude, que eso pasa por reconocer el legítimo ganador que decidió el pueblo hondureño en las urnas. Para nosotros, el diálogo significa ir a dialogar a una mesa previo a la liberación de los presos políticos que tenemos, producto de la lucha popular en las calles. Esos son temas torales para nosotros en este diálogo que se está anunciando. De esa forma nosotros podemos ir, pero ir a contarnos chistes, a contarnos cuentos, no tiene sentido un diálogo. Yo siento que ese diálogo lo único que busca es legalizar. Correcto. O sea, que la gente ya no piense que hubo un fraude o que si lo pensó, que lo olvide, que hay que aceptar que va a estar el presidente, que hay que ir a reglamentar, como muy bien lo calcularon en el Partido Nacional, que ahora hay que ir a reglamentar una reelección. Me parece que esa es la agenda que les van a imponer a ustedes. Esa es la agenda de interés de ellos. Interés de un sector, que es el sector que está conduciendo esta dictadura que estamos viviendo. El interés del pueblo no es ese. El interés del pueblo es generar cambios, ver cómo abrir las puertas de los cambios que se están negando hoy, que se están cerrando. Para nosotros, eso es el interés de un diálogo que permita aperturas, democratizar esta sociedad, porque lo que estamos viviendo son verdaderamente una dictadura, donde se imponen candidaturas ilegales, donde se roba una elección general. No, eso no para nosotros, no es diálogo, eso es un monólogo entre ellos, que ya han estado platicando entre ellos no tienen ningún conflicto, entre ellos pueden acordar lo que quieran. El diálogo que puede encontrar soluciones es el diálogo entre las partes que estamos en conflicto. Ese es el diálogo que nosotros buscamos. Bueno, ¿y qué va a pasar? Ya se queda el señor Juan Orlando Hernández como presidente, la comunidad lo comienza a reconocer, le guste o no, dudando o no, el hecho es que lo reconocen, aun y cuando duden, aun y cuando la OEA diga lo que diga, lo reconocen. O sea, lo mismo pasó con Venezuela, hay que reconocer que en Venezuela pasó lo mismo y al final terminaron aceptándolo, se acabó la presión que había sobre Venezuela en su momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convocar a una constituyente porque esto de la reelección no sigue contemplado en la Constitución de la República. No. Si no está contemplado que hay que ir a dialogar para hacer una constituyente, el presidente tendría que estar otro tiempo, como no está definido esto, por 4 años, o tendría que definirse que en el Congreso. La constituyente es una de las salidas a este conflicto. Debería ser una salida a la constituyente. Lo que hay que ver qué tipo de constituyente es la que vamos a convocar. Nosotros siempre hemos estado por una Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea originaria, ¿verdad?, que asuma el poder de la nación, el control del poder de la nación, no una constituyente derivada que solo vaya por una constitución, una nueva constitución política y ahí se terminó. No, yo espero pues que este diálogo, si se va a dar, y de este diálogo también, Rodolfo, depende la posición que asuman los partidos de oposición. No es el partido en el poder, el partido oficialista. Comencemos a definir primero, perdón, lo voy a interrumpir ahí, Juan. Solo eso. Muy bien, eso que se hace.
Pero ¿quiénes son oposición realmente en Honduras hoy? ¿Quiénes son? Definamos quiénes son. Yo cuando escuché al general Romeo Vázquez Velázquez ya lo descarté como oposición. Correcto. Ya lo descarté. La UD hace tiempo la descarté como oposición. Mire, entendemos partidos de oposición los que no están en el poder. ¿Qué partido está en el poder? El Partido Nacional. Los demás, en teoría, son oposición. En la práctica son, usted ya lo dijo, no lo son. Son partidos satélites alrededor del partido de gobierno, como la UD, como Vamos, ¿verdad? Como la DC. Son partidos satélites. Ahí, ¿qué puede esperar usted? La Alianza Patriótica. Entonces, esas cosas, más bien lo que han hecho es legalizar, que eso también es premeditado, legalizar una candidatura ilegal, ahora reconocer un fraude. Entonces, no hay oposición como usted lo manifiesta. Muy bien. Entonces, vemos pues que la oposición se reduce no a todos los partidos, sino a una parte de esos partidos. Sí, porque, insisto, hay que ver qué tenemos de oposición. Oposición no es supuestamente estar en la llanura. No, de acuerdo. No de acuerdo. Sí. No estar en el poder. Sí, supuestamente no estar en el poder. Gente que está muy... Estamos de acuerdo. Oposición es cuando se construye desde la llanura, desde la oposición, posiciones que tengan que ver con interés nacional, con el desarrollo, con la superación de esta sociedad. Esa es oposición, porque hoy estamos siendo gobernados por un partido que ha asumido todo el control de la nación, los poderes, los tres poderes y las demás instituciones del Estado, y se hace lo que este partido quiere y desea. Y la oposición no tiene espacios para proponer y para decidir, mucho menos. Bueno, aquí hay grupos conservadores, call center también que me escriben, gente que está muy bien con el gobierno, obviamente que se molestan con los comentarios. Me dice alguien aquí, vivir de los empresarios, me dice. Óyeme, todos necesitamos. Yo soy un empleado de Radio América. Y obviamente la empresa vive de publicidad y de cuántas cosas. No estoy hablando, quisiera aclararle a más de algún mediocre que esté por ahí, ¿verdad? O que yo sé que tienen que ganarse la vida de esta forma, con este juego sucio, de estar en un call center. Y ni modo, a veces aunque discrepen de eso, tienen que hacerlo porque es la única forma de llevar dinero a sus casas. Se trata de cambiar al país. Cuando yo ataco a algún empresario, cuando me refiero a ellos, obviamente hay excepciones. Y aquí traje yo, antes de irme de vacaciones el mes de diciembre, aquí estuvo don Eduardo Facusé, un empresario, sí, hablando muy de frente de la situación. El hermano, don Fito Facusé, otra gente, empresarios que les preocupa. Hay otros que jamás alzan su voz, pero que están muy indignados con lo que sucede en Honduras. No estamos hablando de meterle fuego al país, y aquí vivimos todos, pues todos tenemos que perder en un país en llamas, todos tenemos que perder. Queremos que las cosas cambien. Yo me refiero a los empresarios, digo, para todo aquel mediocre que le cuesta entender, que ¿por qué no hablaron? Esta crisis se pudo haber evitado, se pudo haber evitado. Bueno. Esos empresarios que hoy los ven hablar preocupados, que la paz, que se va a meter fuego al país, esos empresarios avalaron que se sacara al expresidente Zelaya, por favor, si todos lo sabemos. Todos esos empresarios ultraconservadores se unieron para sacar al expresidente Zelaya. Financiaron el golpe. Y ellos, y muchos de ellos, hoy se dieron vuelta para que se quedara el presidente Hernández. El fin era el mismo, el continuismo en el poder era el mismo. La ruta la cambiaron, una por un lado, la otra por el otro, pero son los mismos empresarios. El hecho es cómo cambiar para que Honduras viva una democracia, para que se respete la voluntad popular. De eso se trata. Que los empresarios dejen de ser calculadores. O sea, usted no puede estar con un empresario que solo piense en el dinero. Obviamente, es empresario para ganar. Y todos si va a poner un negocio, usted lo pone para ganar. Pero el país es primero. Es como que usted en su casa solo pensara en el dinero, cómo entra dinero y se olvidara que hay que dar amor en su casa, que hay que dar cariño, que hay que dar abrazos, que hay que dar esto, o sea, que se olvidara de eso. Necesitamos vivir en paz. Entonces, no solo es de hablar cuando nos asustan, cuando vemos la manifestación enfrente de la casa, ahí es que nos asustamos. Y mientras no llega la manifestación estamos cómodos, estamos comiendo con caviar, con vino, con todo lo que quieran. No, hay que cambiar para que el país mejore. Lo que estamos que presionemos para que Honduras se democratice. No queremos dictaduras. Yo por lo menos no quiero dictaduras por ningún lado, ni de izquierdas ni de derechas.
porque las dos son peligrosas. Las dos son peligrosas. Y las dos se valen de militares. Las dos se valen de militares. Militares que en nuestro país ya ahora no sabemos qué papel lo juegan. Pues de eso se trata. Yo entiendo que de eso se trata, Juan Barahona. Y mucha gente que está en las calles quiere cambiar. Quisiera que el país cambiara. No de sistema, no estamos hablando de que irse a un sistema. No. Es que es democracia. Correcto. Estamos de acuerdo en eso. Nosotros estamos porque haya cambio. Primero, porque no se persiga a nadie por las ideas. Parte de una democracia. Que en este país se respete la voluntad individual y colectiva de un pueblo, que es lo que no se ha respetado con las elecciones generales. Que se respete la ley, la constitución. Si no hay, si la ley no establece reelección, bueno, que se respete, que no haya reelección. Entonces, por ahí empecé. Eso no significa cambio de sistema, solo es cumplir con la ley que ya están aprobadas por por el mismo país. Entonces, de eso es que nosotros estamos hablando y por eso es nuestra lucha. Aquí se imponen y eso no es democracia. Las imposiciones son dictaduras y no estamos de acuerdo con esta situación que estamos viendo. Por eso nosotros estamos luchando en las calles, exigiendo que se respete esa voluntad del pueblo hondureño para ir abriendo espacios de democratización de la sociedad hondureña, donde el pueblo sea protagonista, donde el pueblo participe y no únicamente que sea un simple espectador en los cambios o en diario vivir de la sociedad. Yo insisto en esto, Juan, y yo creo que vamos a coincidir. ¿Cómo es posible que exista personas que quieran ver esto entre buenos y malos, como lo señalaba? Los buenos, los grupos conservadores, los que con tal que estén bien, pues no les importa nada, que podamos vivir así en una supuesta paz relativa, y los otros los malos, que nos quieran vender esas ideas. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros esas ideas? Honduras tiene que cambiar. Miren los guatemaltecos, en Honduras no estamos como los guatemaltecos. Los guatemaltecos es un pueblo decidido, Aquí le llamamos buenos y hay que arrodillarnos y hay que escucharlos. Le llamamos buenos a los que hacen negocios, a los que controlan, a los que deciden, a los que se involucran en actos de corrupción. Aquí hablamos mucho de corrupción. Los supuestos conservadores, muchos de ellos se ven involucrados en actos de corrupción, pero como ellos no rayan paredes, no tienen por qué ir a rayar paredes, ellos no van a ir a una manifestación, ¿verdad? Es muy difícil que vayan, son marchitas bien programadas, si es que tienen que hacer alguna. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los que no van a las calles, pero que hacen negocios turbios, que se involucran en corrupción. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Te das cuenta? Hay que ver eso. ¿A quién le llamamos bueno y a quién le llamamos malo? Los buenos son los que saquean las instituciones del Estado, los que saquean el seguro social. A eso le llamamos los buenos. Los malos somos los que reclamamos que se respeten esas instituciones. Los buenos son los que reprimen, los buenos son los que asesinan, los malos somos los que andamos en la calle exigiendo democracia, exigiendo respeto a la vida, respeto al derecho, respeto a la ley, respeto a la voluntad del pueblo. Entonces, vea cómo nos venden esta imagen entre buenos y malos. Y esta lucha que nosotros estamos liberando, ni siquiera es una lucha política, ideológica. No, es una lucha de un pueblo que quiere que se respete la ley, que respete la voluntad. Aquí no hay cuál lucha política. Nosotros queremos que haya tranquilidad en nuestra sociedad y que este país sea un país con oportunidades para todos. Pero hoy no. Hoy tiene salud en este país el que tiene dinero. Tiene educación el que tiene dinero para pagar. Los que no tenemos nada. Entonces, esos son los malos, los que están pidiendo acceso a los derechos colectivos. Eso no puede ser, no puede seguir. Y hay que diferenciar también, insisto, entre lo que es una protesta y un hecho vandálico. Yo no voy, por lo menos no voy a avalar un hecho vandálico. Los saqueos que se pudieron dar a supermercados, a estaciones gasolineras, a negocios. Esos
Estas son acciones delictivas que tienen la complicidad de una autoridad que no actuó. Porque la autoridad, desde el momento que inicia un hecho vandálico, de inmediato, sin pedir permiso, sin cálculos, tiene que actuar para evitar el vandalismo. Esa es una complicidad entre el hecho vandálico y la protesta. Me decía una persona, dialogando con una persona, me decía, mire, me dice, sé que lo mejor es lo que ha pasado. Se puede imaginar, me dice, yo no creo que usted esté de acuerdo. Se puede imaginar, me decía esa persona, si Narrala llega al poder, qué desastre sería. ¿Y quién lo define como desastre? Decía. ¿Quién lo define? ¿Usted o yo? ¿Cómo adivinamos si es desastre? Entonces, ¿para qué fuimos a elecciones? Le decía. Para que el pueblo eligiera. Si el hombre iba como candidato y el pueblo lo eligió, ¿qué van a hacer? Entonces no le hubiéramos permitido que participara. No se hubiera inscrito. Sí, no lo hubieran inscrito. Correcto. Porque el hombre estaba visto así, aunque no ha estado en el Estado, aunque no hay un hecho de corrupción, pero que lo juzgan por sus programas, entonces por eso se le juzga como malo, pero ¿quién define? Entonces, ¿para qué vamos a elecciones en el país? Es respetar, el pueblo tiene derecho a equivocarse. ¿Cuántas veces se ha equivocado el pueblo? Muchas. ¿Cuántas veces se ha equivocado este pueblo? Pero el pueblo siempre es sabio, sabe rectificar, sabe decidir y cuando se equivoca también sabe rectificar. Ahora, Juan, en esta serie de protestas que están realizando, ante una comunidad que obviamente está reconociendo lo que ha pasado en el país, aunque tengan todos los informes que tengan, lo van a reconocer. ¿Qué es lo que se pretende finalmente? ¿A dónde se va a llegar con todo esto? ¿Creen que va a pasar algo así como en Guatemala, donde la protesta puede provocar cambios? Honduras es muy distinta a Guatemala. La idiosincrasia del hondureño tiende a ser más conservadora que la de los guatemaltecos. Bueno, nosotros partimos del 26 de noviembre exigiendo que se respete la voluntad del pueblo. Y nuestra lucha es intensa, vamos a continuar, que lo han reconocido todos los países del mundo, puede reconocerlo quien sea, el Papa y todos, pero si no lo reconoce el pueblo hondureño, entonces, ¿para quién va a gobernar? ¿Quién eligió o quién elige los presidentes en Honduras? Los elige el pueblo. No se ha respetado la voluntad del pueblo que tiene derecho a elegir. Y si lo reconocen de afuera, bueno, pues que lo reconozcan, pero el pueblo hondureño es quien debe reconocerlo y legitimarlo. Entonces, ¿para quién se va a gobernar? De nosotros ¿qué buscamos con esta lucha? Que se reconozca la voluntad del pueblo, que renuncie a las pretensiones de quererse quedar 4 años más, producto de un robo, de un fraude monstruoso. El mundo entero sabe que en Honduras hubo fraude electoral en las elecciones generales del 26 de noviembre. El pueblo hondureño sabe que hubo fraude. ¿Cómo vamos a permitir que se nos monte 4 años más contra la voluntad de ese pueblo? Entonces nuestra lucha es, antes del 27, que no se juramente, que no tome posesión. Pero si se llega a autojuramentar, donde sea, aunque sea clandestinamente, nosotros la lucha seguirá después del 27, seguiremos el 28, hasta lograr que el usurpador del poder renuncie a ese poder que no se lo merece, que no se lo ha ganado y que el pueblo no se lo ha dado. Juan, ustedes están conscientes que mucha gente que hoy los acompaña en esa protesta, a ustedes que son diputados electos, los van a cuestionar si los ven en una negociación, que posiblemente no les van a perdonar, les van a decir lo mismo que los van a exhibir. El Partido Liberal ha sido condenado, un partido histórico, considerado el partido más grande en su momento, hoy ratificó ser un partido débil, con un candidato que era muy bueno, pero que no pudo, con una maquinaria muy poderosa de grupos conservadores en ese partido que le provocaron un vacío. Eso le pasó al Partido Liberal. Y que no les importa que ese partido quede en un tercer lugar o que se vaya hasta un cuarto, si es posible. Ahora, a ustedes los van a ver. Mucha de esa gente posiblemente se decepcione una vez que escuchen así se negoció el Congreso, porque hay gente que está desesperada por estar en los beneficios de una junta directiva del Congreso Nacional. De acuerdo, estamos conscientes de eso. La sociedad hondureña, el pueblo en general y esos miles y miles de hondureños que están con nosotros en la lucha en las calles, están pendientes de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros digamos. Y eso es cierto. Entonces nuestra conducta tiene que ser una conducta
recta y de interés del pueblo hondureño. No puede ser una conducta de interés de partido, de grupo, de un sector. No hay una conducta de interés, una acción de interés colectivo que beneficie al pueblo hondureño en general. Y de eso nosotros estamos plenamente conscientes de lo que se puede dar. ¿Qué se está negociando actualmente en torno a esa nueva junta directiva? Hasta hoy, nada. Hasta hoy no ha habido pláticas con nadie. Nosotros... Al Partido Nacional, perdón, Juan, creo que le basta con 4 diputados. 4. Sí, tienen 61 y para tener la mayoría simple, que es lo que necesitan para elegir la junta directiva, son 65. Entonces, podemos decir que lo tienen. 61. Si sumamos el voto de Felicito. 62. 62. De la UD 63. 63, que estaba Mario Noeva, sí, que prácticamente se ha dicho. Don Romeo Velázquez creo que está hablando por su gente. Ahí tendría algunos, porque dice que van por la gobernabilidad. Esa palabra ha sido, hay una palabra que ha sido muy dañina en el país, por la gobernabilidad. Con ese tema, con ese argumento que pareciera muy bonito, pareciera muy patriótico, óigalo bien, hablar de que por la gobernabilidad es un término que parece ser patriótico, pero es un término que se ha usado para la picardía, para la maniobra. De acuerdo, gobernabilidad significa que yo me uno a gobernar con aquel que está. Esa es gobernabilidad. No, repartir. Tener un pedazo de pastel. Nos quedamos y le damos a usted este poquito. Que me den un pedazo de pastel y yo me asumo a la gobernabilidad. No, eso no es gobernabilidad. No puede ser. Entonces, nosotros estamos porque el pueblo sea quien tenga el legítimo derecho de decidir. ¿Cómo vamos a ver a un Juan Barahona en este Congreso de la República? ¿Quién los va a dirigir a ustedes? ¿Han pensado en todo eso? ¿Quién los va a dirigir? ¿Cómo será el expresidente? ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo piensan llevar esa oposición? Asumiendo que a ustedes es que se les considera oposición, especialmente al Libre y a la gente que tenía a Salvador Narrala, porque obviamente el partido todavía lo tiene. Que salieron electos por el PIN. Sí. Es correcto. Nosotros Libres somos 30 diputados, tenemos que organizarnos internamente, todavía no sabemos quién va a coordinar la bancada del Partido Libre y desde ahí diseñar la posición y las estrategias y las tácticas a manejar dentro del Congreso Nacional. ¿Cuántos son diputados? 30. Del Libre. 30. ¿Y esta vez están seguros que los 30 se van a mantener? ¿O hay duda de que más de alguno se va a debilitar ahí? No, yo creo que hoy en los 30 vamos a iniciar y vamos a concluir el periodo de los 4 años. Yo tengo plena confianza en los 30 compañeros y compañeras y que van a mantener una posición de interés nacional, porque el pueblo los eligió para eso, pues, para ir ahí a defender los intereses del pueblo, no para ir a cotizarse, porque ese Congreso en este periodo que está terminando se convirtió en una bolsa de valores. ¿A quién da más? Esperamos que eso no se vaya a dar. Y por lo menos yo tengo esa confianza en los compañeros y esperamos que así se dé. Bueno, decía, entonces uno de los temas a tratar tendría que ser la constituyente. ¿Cuándo tendría que pasar esto? Si el actual presidente, yo no sé qué tipo de acto, ni siquiera me lo imagino qué tipo de acto van a realizar donde diga ratifico esta banda, ni siquiera lo imagino, porque como no hemos tenido reelección en el país, no, esta banda sigue siendo mía. No, yo sinceramente no me imagino. Aquí la tengo y que me quedo con ella. Sí, aquí está. Difícilmente me la van a quitar, no sé. Después de ese acto, ¿qué se tendría que dar antes en ese diálogo? Bueno, el diálogo tiene que ser antes de que se asuma el mandato del nuevo periodo en el Congreso y en el Ejecutivo. Y ese diálogo tiene que ver con la legalidad. Todas las cosas tienen que ser parte del diálogo. Si no, para nosotros no tiene sentido un diálogo, que ir a un diálogo solo, hablar de otros temas para legalizar el fraude, legalizar la ilegalidad y para que un periodo de 4 años pueda continuar sin ningún cuestionamiento el presidente que va a asumir. No, para nosotros eso no
no tiene sentido ningún diálogo. Para nosotros eso no está en la agenda. Sí, es bien complicado. Yo, como digo, lo decía desde el inicio, viendo en el país, nos estamos con una palabrería, con una pérdida de tiempo. El Congreso va a quedar así, supuestamente, porque el lío lo tiene el Partido Nacional, lo tenía supuestamente, porque don Reinaldo Sánchez ya andaba celebrando de que él iba a ser el presidente del Congreso y parece que se la bajaron y se va a quedar don Mauricio Oliva. Que va a continuar. él va a continuar. O sea, aquí no ha cambiado nada. En Honduras no ha cambiado nada. Por eso digo, los que votaron por el status quo, el día de mañana, si no les gusta algo, tráguenselo. Pues no queda de otra. Cuando usted vota para que se mantenga el status quo, si algo no le gusta, no tiene ni siquiera el derecho. Moralmente no tiene derecho. Es decir, usted votó por el status quo, correcto, aguántelo. Y no tiene el derecho al reclamo también. Exactamente. Votar por el status quo significa, Rodolfo, votar porque las cosas sigan igual. Exactamente. Y así va a ser. Es votar contra el cambio. ¿Ah? Usted sabe que las contradicciones, la diversidad nos lleva a encontrar caminos de cambio, de desarrollo, de bienestar. Pero con esto que tenemos es más de lo mismo al carbón de los 4 años que están terminando. Por eso decía, estructuralmente estamos en lo mismo y quedamos exactamente en lo mismo. El presidente es el señor Juan Orlando Hernández, el presidente del Congreso, don Mauricio Oliva, estamos exactamente en lo mismo. Uno que otro diputado cambia de un lugar a otro. Eso es todo lo que vamos a... El que salió y otro que entró, tan conservador como el que se va, nada cambia. ¿De dónde depende que aquí no se haga todo a capricho del poder? Va a depender de una oposición. Pero la oposición se limitó. La oposición, decíamos, está mermada, porque no todo el que no ganó como partido significa que esté en la oposición. Hay partidos que están en el poder. Aquí Marvin Ponce lo dijo y lo atacaron, le dijeron muchas cosas. Yo más bien decía, hay que reconocerle. Marvin Ponce lo dijo en este programa y lo tengo en mi página. Decía Marvin Ponce, ¿cierto? ¿Quiénes están? Decía. Está el partido Vamos, está la DC, está la UD, habló de todos los que estaban afines. Nos dijo la verdad, entonces lo sabemos que así es. Entonces digo, la oposición hoy solo está... ¿Cuántos serían los diputados de oposición? Fríamente. 30 libres y 26 liberales. Si los liberales... De los liberales no sé si todos van a ser... Correcto. Compacto. Sí, porque... No coincido con usted. Del Partido Liberal, así como es que sabemos que hay fuerzas que controlan, ¿va? Que controlan. No sé cuántos verdaderamente seguirán las líneas de don Luis. Si los 30 de libre y los 26 liberales nos mantenemos compactos, sí somos una fuerza que incide internamente en el Congreso para tomar decisiones, porque tiene que ver con el quórum. ¿Eh? Y eso sí nos obliga a los nacionalistas a tomar en cuenta la oposición. Sí, claro. Eso digo, es bien difícil aquellas decisiones que requieran mayoría calificada. Exacto. ¿Cómo las van a lograr? ¿Cómo las van a lograr? Aunque aquí se ha visto que sí hay milagros. Correcto. Hay milagros, como se dice en el país, para totalmente de acuerdo en eso. Como sucedieron milagros en este periodo que está concluyendo. Sí. Penoso, ¿eh? Penoso. Y decepcionante, yo digo que es decepcionante porque usted ve en la calle, la gente aún siguen cantando Viva Jo en muchos lugares. Sí. A algunos no les gusta, a mí muchas me cuestionan, pero digo, ¿y por qué no les gusta que se diga públicamente, reconocerlo públicamente si en privado todo el mundo lo escucha? Pues por donde va usted lo escucha, por donde va lo escuchan, lo sigue escuchando. Y estamos de acuerdo que hay un sector que obviamente que es minoría, y que es minoría porque si tomamos en cuenta todos los que no votaron por el presidente Hernández, entonces es una minoría. ¿Con cuánto se queda en el poder? Es una minoría en cuanto en votos. Es minoría. Es minoría. Son más los que estuvieron en contra de él, claro. Entre los abstencionistas, que entre la gente que se abstuvo y los que votaron en contra de él son más. O sea, la mayoría dijo que no. ¿Siente usted que el presidente Hernández va a cambiar en algo o seguirá siendo el mismo? No van a haber cambios. Es la misma persona, con el mismo pensamiento, con los mismos intereses, va a tener la misma actitud. No van a haber cambios porque no está en ellos, ni en la mente, ni en la agenda, dar aperturas a cambios al desarrollo de este país.
Ellos están gobernando para un sector muy privilegiado en este país y ahí están todos los compromisos de ellos, nada de compromiso para el pueblo. Entonces, no van a haber cambios. El pueblo, los que crean que van a haber cambios, están equivocados. Aquí se va a seguir aplicando un modelo económico que es un modelo que refleja pobreza, miseria, atraso, subdesarrollo, y esa es la dinámica que van a continuar. Entonces no se va a ver aquí cambios, desarrollo en la sociedad en estos 4 años. Dice alguien, entre muchos mensajes que estoy leyendo aquí, dice, preferible el status quo a la anarquía y desorden de Mel y sus títeres, dice alguien acá. Para autoconsuelo está bien ese mensaje, pero eso es antidialéctico eso, pues, ¿cómo que no va a haber cambios? Claro que va a haber cambios. Y los cambios hoy lo que están haciendo es atrasándolos, pero no los están eliminando. El desarrollo, evolución de los cambios es irreversible. Después puede generarse una explosión, pero los cambios son como el agua cuando está retenida, busca su desagüe. ¿Y a qué le llamamos status quo en el país? ¿A las personas? ¿Hemos hablado en Honduras de corrupción o no hemos hablado de corrupción? Hay gente, yo haría una pregunta general. ¿Creen ustedes que se ha dado corrupción en el gobierno del presidente Hernández? Estoy hablando de él y de todo su gobierno. ¿Creen ustedes que se han dado hechos de corrupción? ¿Negocios irregulares? Ese es status quo. ¿Eso es mejor que cualquier otra cosa? ¿Y qué le llamamos el desorden? La protesta de un hecho. Yo no estoy diciendo que tiene que ir uno u otro. He dicho acá que es la voluntad popular la que debe prevalecer, y he dicho que en los dos sectores hay gente buena y mala, pero que hay más gente buena en el sector que protesta, porque en el sector que protesta, ¿cuánta gente que trabaja, señores? Y creo que todos lo sabemos, está de más que lo diga, cuánta gente que ustedes se encuentran, que no se involucra, que no va a ir jamás a las calles, gente que ustedes se le encuentran en un lugar, en un café, se le encuentran en el bus, en el taxi, y le están hablando de la calamidad, que no les gusta el sistema, el gobierno que tenemos, que no les gusta, que están indignados, que votaron en contra. Esa gente está en protesta de cualquier forma. ¿Por qué a ese que está inconforme lo vamos a ver como un vándalo? No hay que confundir el acto de una sedición, de un desorden, de un saqueo, con la protesta y el malestar real que existe en mucha población de nuestro país. Creo que uno de los errores, Juan, y que deberían de tener mucho cuidado, sobre todo porque obviamente los pueden infiltrar entre gente delictiva y gente de los sectores oficiales que pueden penetrar para generar la peor de las imágenes. Y esa imagen del saqueo, de los incendios, causa mucho peso sobre la oposición que hace la alianza en este momento. Sí, mire, nosotros las protestas son pacíficas, así las planificamos y hacemos el máximo porque así concluyen. A la hora de la hora se degeneran, pero no es una cuestión nuestra, voluntaria. Nosotros esta lucha aspiramos a llevarla hasta el final pacíficamente para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y nosotros en estas anteriores, mire, ahí fueron infiltrados y se dice muchas veces que algunos de esos saqueos que se dieron fueron hasta planificados por el partido de gobierno. Y es sospechoso cuando la policía no actuaba y estaba ya actuando la gente y no lo evitaban. Y así tenemos muchos testimonios que se dieron que fueron acciones planificadas desde el poder y no desde la protesta. Sí, yo siento eso y la gente se quedó con eso. Y por eso cuando decía el cardenal, creo que al cardenal, con todo respeto, lo voy a decir acá, al cardenal le falta un poco de equilibrio cuando habla. Porque yo estoy de acuerdo que él proteste con el acto vandálico, con el hecho vandálico. El cardenal tiene que ser justo en la protesta que tiene muchos sectores. Creo que el cardenal, como un hombre bien informado que es, sabe que hay gente que estaba en contra del presidente Hernández, que estaba en contra de la reelección, que tal vez miraba en el presidente Hernández un tipo con condiciones de gobernar, porque que sí las tiene, que tiene condiciones para gobernar, que tiene carácter,
pero que no lo avalaba eso como para que se quedara en el poder. Nada de eso, ninguna característica de ser hombre de decisiones le avalaba quedarse en el poder. Al cardenal le hace falta ver ese otro ángulo. Creo que el cardenal se queda con el hecho vandálico y se olvida de la protesta. Y no sé si es así. Él tiene una posición muy parcializada, lamentablemente. Él ve el sector que está en el poder, el sector que se impone con la ilegalidad, ve el sector que se quiere imponer con un fraude, pero no ve el otro sector de la sociedad que es mayoritario en este momento, que está luchando por justicia, está luchando por legalidad, por transparencia, y ahí el cardenal está muy mal, como estuvo muy mal cuando el golpe de Estado. Entonces, el cardenal tiene una posición política muy sesgada, ¿eh? Y que no venga diciendo que esa posición de él es apolítica, es una posición política a favor de los grupos de poder que es para quien está gobernando el actual gobernante. Aquí me dicen, y es que Mel no es corrupto. Yo no estoy hablando ni defendiendo al expresidente Manuel Zelaya Rosales. De hecho, que el candidato era Salvador Narrala. O sea, ahí el expresidente Zelaya es visible, obviamente, porque de él es el Partido Libre, por decir, él es el líder del Partido Libre. Y como a Salvador Narrala le quitaron su partido, participó en las elecciones gracias a este partido. Si el expresidente Zelaya no le permite participar, no había forma de que participara. Y quien gana las elecciones es Narrala, no es Mel Zelaya. Exactamente. ¿Sí? El que iba a ser presidente iba a ser el señor Salvador Narrala. Yo iba, porque no creo que lo vayan a dejar llegar, así como están las cosas consumadas en el país, que parecieran consumadas. Narrala es un hombre de carácter. Narrala es de carácter. Una cosa es estar en esto, Narrala, quien crea que no tiene carácter, si no, pregúntele a la otra señora que se molestó con él. Narrala no es un tipo, el dundo que quieren meter aquí, como al mismo expresidente Zelaya. Fíjate que al presidente Zelaya, si usted se va a ver, creo que a usted le habrán llegado y a él le llegan, ¿cuántas bromas hay del expresidente Zelaya? Sí. Como un hombre tonto, que no sabe, estoy contando que es un hombre tonto, que no sabe lo que está hablando. Analfabeta. Un analfabeta, correcto. Así lo ponen al expresidente Zelaya. Hay un montón de bromas que lo ponen como un hombre ridículo. Pero por el otro lado le venden al sagaz. Entonces, ¿es ridículo, es tonto o es un hombre sagaz? ¿Se dan cuenta? Esa es la cosa, esa es la manipulación. Uno no puede caer en la manipulación. Hay gente muy interesada, muy hábil para que usted caiga en la manipulación. Y decía, lo dije al inicio, el pueblo fue a elecciones. Tenemos que respetar la voluntad popular del pueblo, sino ¿para qué hacemos elecciones en el país? Ustedes ven lo que pasó en los Estados Unidos. El mundo, pero más Latinoamérica, en contra del presidente Donald Trump. En contra. Los latinos, artistas haciendo conciertos. ¿Quién ganó las elecciones? Donald Trump. Correcto. ¿Quién está gobernando? Las mejores del país. Y por el otro lado, estamos viendo también que no solo en la presidencia, sino cuánta gente alega que la sacaron. La sacaron de las diputaciones por manos oscuras y peludas que siempre son las que deciden. ¿Cómo es posible que existe una mano que es la capaz de sacar o meter a alguien en el Congreso de la República? Todo es producto de un Tribunal Supremo Electoral que no goza de la confianza, la credibilidad y el respeto de la sociedad hondureña por todas las mandracadas que hacen. El pueblo elige en la urna y un tribunal cambia toda esa voluntad del pueblo. Entonces, mire, es una situación difícil la que tenemos con ese tribunal que hoy ha repetido más elecciones de estilo Honduras. Jamás se va a dar aquí, quizás, Juan, lo que recomendaba la OEA, nuevas elecciones. Yo lo dije en su momento acá, para mí era nuevas elecciones, repetir el proceso electoral para salir de dudas. Y si es posible, participaban todos o solo participaban las dos fuerzas. Sí. Esa es más, alguien que es líder, el que es líder no le tiene miedo. Correcto. El que gana correctamente, si usted está convencido que es líder, usted se va a elecciones. Si está considerado que es líder y que el proceso es limpio, usted se va a unas nuevas elecciones. Y dice, pues, le vuelvo a ganar. Y nos permitían repetir las elecciones, salir de la duda, y el que gane tenía toda esa legitimidad del pueblo. Y aclaremos, Juan, lo que señalamos hace ratos.
La nueva elección, como bien lo dicen algunos hoy que aparecen respetuosos de la ley, cuando les conviene, una nueva elección no está contemplada en la Constitución de la República. Tampoco la reelección ha estado contemplada. Jamás. No ha estado contemplada. Entonces, y se dio. Aceptamos. No estuvo contemplada la opción B en el pasado cuando ganó Ascona. Y se dio. Y se dio. ¿Cómo para llevar tranquilidad a este pueblo, cómo es posible que todas esas fuerzas poderosas no admitan un nuevo proceso en el país, que era lo más correcto que se hubiera dado? De acuerdo. Esto, muchas cosas. Los empresarios están atemorizados, ¿verdad? Han sido perseguidos. Unas fuerzas armadas que no tienen un sentido de patriotismo, de patria, no han cumplido con lo que les establece la Constitución, y muchos porque tienen migajas del poder, del gobierno, y se quedan queditos, aún sabiendo que estamos viviendo una ilegalidad, un fraude, una crisis. Ahora, quedándose el presidente, decía el abogado Raúl Pineda Alvarado algo, y que es muy cierto. Suceden dos cosas en una protesta. Cuando es algo firme, de convicción, un pueblo puede lograr cuantas cosas. Cuando no es así, el pueblo se cansa. La gente se cansa, se aburre de andar en las calles. Le pasó a Manuel López Obrador en México, le pasa a cuánta gente. La gente se cansa. Entonces, si sucede en los dos escenarios esto, ¿qué es lo que habrá que exigirse de un gobierno que ya va a ser una realidad? O que ya es casi una realidad el nuevo mandato del presidente Hernández. Bueno, nosotros no vamos a renunciar hasta que tengamos el derecho que nos dio el pueblo a gobernar con Salvador Narrala. No vamos a desistir de la lucha popular en las calles pacíficas hasta que renuncie el que hoy se quiere robar la presidencia. Eso es lo que a nosotros nos motiva, y esperamos en esto tener el respaldo del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño está consciente que fue a votar por Narrala y no por Juan Orlando. Entonces nosotros vamos a continuar esta lucha en la calle, esperamos tener ese apoyo y no renunciaremos a la presidencia de la República que ganamos el 26 de noviembre con la alianza y con Salvador Narrala. Me salgo del tema y les doy esta noticia que acaba de salir en este momento. La Corte de Apelaciones ha confirmado la sentencia de más de 12 años de reclusión para Ilsa Vanessa Molina. ¿Se acuerdan quién es Ilsa Vanessa Molina? La expaliona. Le han confirmado. Ilsa Vanessa, pues le ratifican los 12 años. 12 años. Apelaciones de Francisco Morazán dice aquí, confirma la sentencia, 12 años, 3 meses de reclusión impuesta a la socia de Insumedic, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, por el delito de lavado de activos en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se le aplicó la ley a Ilsa Vanessa. 12 años. ¿Y a quién más? Es la que cometió el mayor de los delitos. Sí. O uno de los delitos es la cabecilla. menores. Sí, es la cabecilla. Ajá. Están todos juzgados. Sí. Se dan cuenta cómo es la sociedad. No estoy diciendo, ella si cometió un delito tiene que pagarlo. Claro. Y es correcto, es correcto. Pero, ¿quién más está cayendo? ¿Quién más? ¿Cuántos más están condenados? Se habló en ese escándalo se habló de unos cheques que salieron para el Partido Nacional. Sí. ¿Quién está condenado por eso? ¿A quién está en un juicio por eso? Y delitos reconocidos. Sí. Pero eso es lo bueno que tiene que continuar. Ese es el status quo. Ese es el status quo del país. Un gerente, un ministro comete un hecho de corrupción y al administrador se lo llevan preso. El director del proyecto se va preso, no el cabecilla. Cae todo el zarandajero, por decirlo de esta forma. Todo aquel que mira zarandajo de tercer o cuarto nivel es el que va preso. El tiburón no cae. Ese es el status quo que nos gusta en Honduras. Y es lo que vamos a ir cosechando, más de lo mismo que hemos tenido estos 4 años. Más corrupción, impunidad, criminalidad, ilegalidad. Y eso es lo que no queremos. Por eso estamos luchando, porque esta sociedad cambie para todos, no solo para unos pocos. Así debe ser. Y eso es lo que queremos. Le repito eso. Ilsa Vanessa ha sido ratificada su sentencia 12 años. ¿Cometió el mayor delito en el Seguro Social o uno de los menores?
Otro que exigieron fue Henry. ¿Se acuerdan? El periodista Henry. Eran por 500,000 lempiras. Otros se fueron con millones. No están juzgados. Están como los ciudadanos honorables, de los que van a misas. Se pumponean el pecho. De la gente honorable del país, del jet set de nuestro país. Así es. Juan, gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía y vamos a estar pendientes, Juan, porque, insisto, y le pido a la población, a Juan Barahona y a todos los que han salido electos, y especialmente esos que dicen ser oposición, hay que verlo si verdaderamente se mantienen firmes o es llamarada de tusa. Que la oposición no sea irse a parar en una banca en el Congreso a gritar, que sea parar lo que hay que parar con leyes, con el diálogo. De eso se espera, Juan, y vamos a estar todos pendientes de eso, especialmente de ustedes que vienen del sector popular. No, gracias, Rodolfo, por invitarme al foro Doble Vía. Y el quehacer fundamental de un diputado o diputada en el Congreso Nacional es legislar. Y la forma de presentar oposición es presentando leyes que favorezcan al pueblo, leyes nuevas, o presentando proyectos de derogar leyes que están en contra del pueblo. Y en esa vía vamos a estar y el pueblo hondureño estará pendiente. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Juan Barahona, que nos ha acompañado aquí en Doble Vía. Les repito, ya estamos acá para hablar de lo mismo, seguir con la misma posición sobre lo mismo, porque el país tampoco ha cambiado. Si el país no cambia, si se mantiene el status quo, las mismas personas seguimos iguales. Entonces todos tenemos que ser iguales. No me pidan que cambie a mí si nadie cambia. La gente que quiere que uno cambie, que uno se vuelva conservador, que hay que volverse así, pasivo, que uno hay que ser tolerante por la paz del país, hay que hacerse conservador, hay que callarse. Si no cambian los demás, porque que cambie yo. No podemos cambiar, todos tenemos que ser iguales. Alguien tiene que hablar. Gracias por sintonizarnos aquí en Doble Vía, gracias a la gente que nos sigue en el Facebook Live. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el